Muy bien, entraremos entonces a nuestro primer tema, que es nomenclatura orgánica e inorgánica, ¿no? La clasificación de los compuestos orgánicos. Prácticamente tenemos a los hidrocarburos oxigenados, los hidrocarburos nitrogenados, hidrocarburos halogenados, ¿no? También a estos, ¿no? Como son oxigenados, nitrogenados, halogenados, como su nombre nos indica, también se les conoce como hidrocarburos sustituidos, ¿ya? O sea, pueden ir sustituyendo, ¿no? Por un oxígeno, en este caso por nitrógeno, y acá por un compuesto halógeno, ¿ya? Tenemos la clasificación, ¿no? En los hidrocarburos como tal, tenemos a los alcanos, alquenos, ¿no? Y los alquinos, ¿no? También podemos ir mencionando que los compuestos orgánicos, ¿no? Siempre en su composición llevan uno o más átomos de carbono e hidrógeno, ¿ya? También existen, ¿no? Otra clasificación según su estructura. Pueden ser acíclicas, ¿no? Que son de cadenas abiertas, o pueden ser también cíclicas, que son de cadenas cesadas. Además, esas pueden ser ramificadas o lineales simplemente, ¿no? Ahora, también existe otra clasificación según los grupos funcionales, ¿ya? Entonces, habíamos indicado, ¿no? En resumen, que quede claro, ¿no? Los compuestos orgánicos, habíamos dicho, se clasifican, los hidrocarburos, en los alcanos, alquenos y alquinos, ¿no? Hidrocarburos aromáticos, cíclicos, ¿no? En función, podemos ir indicando también a los alcoholes, fenoles, éteres, aldehídos, cetonas, ¿no? Las aminas, entre otros, ¿no? Ahora, veamos, ¿no? Las tres clasificaciones principales que hemos mencionado, ¿ya? Según su estructura, ¿qué hemos indicado? Hemos indicado que son de cadena abierta. ¿Qué significa? Que nosotros tenemos acá cadenas de carbono, ¿cierto? Están abiertas, mira, no se cierran en ningún lado. Entonces, por eso se llaman compuestos de cadenas abiertas, ¿ya? Ahora, veamos lo que son los de compuestos de cadenas cesadas. Miren, en este caso, ¿ya? En este caso, podemos ir viendo que sí, acá mira, se cierra. Por eso se llaman también cíclicos, porque tienen un ciclo. Mira, se cierra, todo está cerrado, ¿no? No es como hace rato teníamos carbonos de cadena abierta. ¿No es cierto? Que así está. ¿Sí? En el momento que no entiendan, pueden levantar la mano, ¿ok? Entonces, solo estamos viendo, ¿no? La clasificación de la estructura simplemente, en cadenas abiertas o cerradas. Listo, esas dos cositas hemos ido viendo. Ahora, ¿no? Podemos ir viendo también acá los de la cadena cerrada, ¿no? O los cíclicos, ¿no? También pueden formar homociclos. ¿Qué significa la palabra homo? Que simplemente está conformado este ciclo de un solo elemento. En este caso, miren, tenemos carbono, 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 ¿no es cierto? O también pueden estar formados, ¿no? De otro compuesto. Miren, en este caso, tenemos carbono, carbono y oxígeno. Y ahí ya se llama heterocíclicos, ¿no? Como en este caso, ¿no? Heterocíclicos. ¿Sí?
Ahora, veamos, según los elementos que le conforman, ¿no? Prácticamente veamos a lo que son los hidrocarburos, ¿no? Habíamos dicho, ¿no? Que están formados siempre, ¿por qué se llaman hidrocarburos? Porque siempre están formados por átomos de carbono e hidrógeno, ¿no? Además, ¿por qué? Porque son uniones sucesivas de cadenas o de carbonos, ¿no? Y para nombrar, porque nuestro tema es nomenclatura, eso es lo que nos interesa, ¿no? Para nombrar a los hidrocarburos, nosotros utilizamos los prefijos, ¿ya? Acá yo les he puesto la tabla, ¿no? De los prefijos, ¿ok? Por ejemplo, si tenemos solo un carbono, ¿no? Tenemos la fórmula general. A ver, ustedes saben, un carbono, ¿cuántos enlaces tiene, jóvenes? Uno. Cuatro. ¿Cuántos? Cuatro, ¿no es cierto? Cuatro. Puede enlazarse de esta manera y de esta manera. Ok, eso no nos olvidemos porque es crucial, ¿no es cierto? Para la nomenclatura. Entonces, si nosotros tenemos un carbono, acá tenemos nuestra fórmula, ¿no? Carbono que puede ir combinándose con 4 hidrógenos. El nombre, al llevar solo un carbono, viene el nombre de esto, de esta fórmula, si quieren, es metano, ¿no? Y utilizamos el prefijo met. Y así sucesivamente. Miren, si tenemos 2 carbonos, nosotros acá ya tenemos, ¿no? 2 carbonos y se pueden enlazar con 6 hidrógenos. Tenemos el nombre de esta fórmula, ya va a ser etano. Y el prefijo et. Y así sucesivamente nosotros podemos ir trabajando. Cuando son 3 carbonos, usamos el prefijo prop, 4 carbonos, el prefijo but, 5 carbonos, el prefijo pent, ex y así sucesivamente. Por ejemplo, acá tenemos, ¿no? Con 7 carbonos va a ser ep, ¿sí? Con 8 carbonos, oc. Con 9 carbonos, no, ¿no? Y esto puede ir abarcando muchos carbonos más, ¿ya? Eso es en la parte de prefijos. Ahora también se usa un sufijo, ¿ya? Un sufijo que nos indica prácticamente o que nos da a conocer de qué hidrocarburo se trata. Por ejemplo, nosotros conocemos y lo hemos leído también en el sílabo, ¿no? Donde hemos dicho que vamos a ver a los alcanos, ¿no? Es un hidrocarburo. ¿Qué sufijo nosotros utilizamos? An, ¿no? El tipo de enlace, ¿cuál es? Simple. Ejemplo del tipo de enlace. Acá tenemos un carbono, ¿no? Acá un enlace simple, como ustedes pueden apreciar en el dibujo, ¿no? Pues dice ahí. Entonces, ¿cómo sabemos que se enlaza cada carbono? Tiene 4 enlaces, acá tenemos un enlace ya para este carbono. Entonces, ¿cuántos hidrógenos tiene que tener? 3 más esto, ya tenemos 4, ¿no? De la misma manera, en este caso, ¿no? Tenemos este carbono y se está enlazando también. Y acá tenemos 3 hidrógenos. Con eso ya cumple sus 4, ¿cierto? Eso es en caso a los alcanos. Ahora veamos los alquenos, ¿no? El sufijo, o sea, un alqueno siempre va a ir con la terminación o sufijo eno. ¿Cuál es su tipo de enlace? Es el enlace doble, ¿ya? En este caso podemos ir apreciando.
Miren, ¿no? Nosotros tenemos este carbono, tiene un doble enlace. Si tiene un doble enlace, ¿cuántos hidrógenos puede enlazarse con este carbono? Solo 2, ¿no? Acá tenemos 2, 3 y 4. Para este caso, de la misma manera, 2 hidrógenos, 3, 4, con los enlaces dobles, ¿sí? Ahora veamos el caso de los alquinos. La terminación o el sufijo en un alquino siempre es ino, ¿no? ¿Y cuál es su tipo de enlace? Triple, como en este caso, ¿no? Tenemos acá el triple enlace, ¿no es cierto? El triple enlace. ¿Qué significa? Que este carbono, entonces, tiene 3 enlaces ya, le falta un hidrógeno para completar sus 4 enlaces. De la misma manera con este. ¿Hasta ahí tenemos alguna consulta, jóvenes? No, ninguna Inge. Muy ¿Se bien. entendió? No, ningún. Excelente. Están con muchas ganas de aprender. Me parece ideal. Sigamos. Sigamos. Ahora nos vamos a adentrar, ¿no? A cada uno de ellos. ¿Ya? Veamos entonces con lo que ya sabemos, ¿no? Los alcanos. La fórmula general, ¿cuál es? Carbono N, ¿no? Carbono N. Esto tienen que sabérselo de memoria, ¿no? Carbono N, hidrógeno 2 por N más 2, ¿no? Entonces, a ver, si ustedes quieren comprobar, comprueben con este nonano. ¿Qué significa? ¿Cuántos carbonos? En este caso, ¿cuánto vale N? Va a ser 9, ¿no es cierto? ¿Me dejo entender? N, ¿cuánto Sí. es? Es 9, ¿no? Ahora, hidrógeno, 2 por 9, ¿cuánto es? 18. 18, más 2, 20. 20. Aquí tenemos, miren, nuestros 20. ¿Sí? Esa es la fórmula. Y así pueden ir probando para cada. ¿Sí? ¿Estamos? Como ingeniera única más, por favor. A ver, otra vez. Probaremos, les decía. Esta es la fórmula general de los alcanos, les he dicho, ¿no es cierto? Ahora yo les decía, probaremos. A ver, tal vez ustedes van a decir, no creo que sea esa la fórmula. Probaremos con esto. En este caso, N, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale nuestra N? Es 9. ¿Sí? Ya. 9. 9. Acá tenemos 9. Hidrógeno nos dice 2 por N. N, ¿cuánto hemos dicho que valía? 9. 9. 2 por 9. 18. 18. Más 2. Más 2. 20. Más 2. 20. ¿Sí? Sí. Sí, Inge. Ya, ahora sí. Entonces ya está verificado la fórmula, ¿no ve? Ok. Eso era. Ahora sí, ¿no ve? Muy bien. Entonces, vamos viendo cómo vamos a ir nombrando. Habíamos indicado, ¿no? Cuando es un carbono, tenemos directamente usando el prefijo. ¿Se acuerdan? Cuando es un carbono, ¿cuál es el prefijo? Metano. Met. Met. ¿Y cuál es el Sí, met. prefijo? Elano. Metano. Muy bien. A ver, este. Este es el sufijo. ¿Sí? Entonces, y si ustedes aquí aplican la fórmula, un carbono, ¿no ve? 1 es N. ¿Sí? Sí. Ya. Entonces pueden ir verificando. Lo mismo sucede acá, con 2 carbonos. ¿Cuál es el prefijo? Hemos dicho et, Et. ¿no? Sí. Y el sufijo siempre va a ser ano, porque se trata de un alcano, ¿no? Ya. Muy bien. Entonces,
Y así sucesivamente se va a ir nombrando a cada alcano, ¿ya? Esto pero es, ustedes ven una fórmula semidesarrollada, ¿no es cierto? Pero ahora, ¿qué pasa cuando nosotros podemos aplicar la fórmula acá bien facilito, ¿no ve? N vale 3, 3 por 2, 6 más 2, 8, listo, terminamos, digamos. Ahora, si nosotros queremos representar esto, por ejemplo, acá, con 2 carbonos, ¿cómo vamos a tener un carbono, un enlace? A ver, más espaciado, aguárdenme. Un carbono vamos a tener, ¿no? El enlace. Tenemos otro carbono. ¿Cuántos hidrógenos le corresponde? 2. 3. ¿Cuántos hidrógenos? 3. 3. ¿Ambos? Sí. Muy Sí, bien. ambos. A ambos, ¿no es cierto? Listo. Sí, Inge. Ahí está la fórmula desarrollada, ¿no es cierto? Esa es la fórmula desarrollada y esta es la semi-desarrollada, ¿ya? Entonces ahí no hay dónde perderse, ¿no ve? Y si tenemos acá, ¿qué va a suceder? Vamos a tener un carbono, otro carbono, otro carbono. ¿Cuántos hidrógenos vamos a tener para este carbono? 3. 3. Ay, no sé qué ha pasado con esto. Ya, 3. Para este otro, 3. 3. Muy bien, 3. Ustedes deben estar haciendo bonito en su cuaderno. Para este, 2. ¿por qué 2? No, 1. ¿Por qué 1? Porque tiene las dos rayitas. 2. 2. 2. Muy bien. 2. ¿Por qué 2? Porque ya tiene acá un enlace y acá Y al otro costado otro enlace. y ya tienen los 4. Esa es la fórmula desarrollada. ¿Sí? ¿Estamos, jóvenes? Sí. Ya. Muy bien. Eso es así de fácil, pero cuando no tienen directamente ramificaciones, ¿no es cierto? Es de fácil. Ahora, veamos cómo trabajamos cuando tienen ya ramificaciones. ¿Ok? En este caso, miren, ¿cómo vamos a elegir, ¿no? La cadena principal. Bueno, existen pasos para poder realizar la nomenclatura de estos compuestos, en este caso alcanos, pero ramificados, ¿no? ¿Qué nos dice? El primer paso nos dice cómo elegimos la cadena principal. Prácticamente nosotros podemos decir, mira, si ustedes ven cuántos carbonos tenemos, esta sería la cadena principal, ¿no es cierto? Pero ¿de qué lado? ¿A qué lado nosotros tenemos que contar? Por eso nos dice acá, por ejemplo, el segundo paso, ¿no? Se enumera la cadena elegida asignando los números más bajos posibles a los carbonos que tengan radicales. ¿Qué significa? Nosotros podemos contar de acá. 1, 2, 3, ¿así? ¿Jóvenes? Sí, listo. ¿Seguro? No, no. Es ¿Y del dónde queda todo esto que les he comentado? Aquí dice, mira, otro lado. se enumera Sí. la cadena elegida asignando los números más bajos posibles a los carbonos que tengan radicales. Y esto es un radical. ¿Ok? Esos son radicales. Entonces, ¿cuál es la forma correcta? ¿Cuál carbono está más próximo a un radical? Este, ¿no es cierto? Porque miren, 1 en el 2 ya tenemos un radical, ¿sí? Pero si contamos de acá 1, 2, en el 3 recién tenemos el radical, ¿sí? Entonces, la forma correcta es desde acá.
carbono 2, carbono 3 y así sucesivamente. ¿Ok? Carbono 5. Aquí nos falta un radical, seguro eso les estaba. Diré un enlace. ¿Ok? ¿Hasta ahí estamos? Sí. Ya, sigamos. Sí. Ahora, entonces ya sabemos cómo elegir, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo los nombramos? Ya hemos nosotros enumerado 1, 2, 3, 4 y 5. Ya sabemos que estos rojitos son los que nos sirven. ¿Ok? Esta es la forma correcta de elegir nuestra cadena principal y enumerar los carbonos. Ahora, ¿qué viene? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo lo nombramos? Directamente nosotros nombramos delante de la cadena principal a los radicales. ¿Qué significa? Si nosotros vemos la cadena principal, ¿cuántos carbonos tiene? ¿Cuántos carbonos? 3. 5. 1. 5 carbonos. ¿Y 5. cuál sería el nombre? ¿Cuál sería el nombre si no existiera estos radicales? Pentahidrodo. Penta. Penta. Pentano. 5 pentano. Listo. Pentano, ¿no? Esto nosotros ya sabemos, ¿no? Hemos aprendido hace rato. Listo. Estito ya sabemos que se llama pentano. Pero tiene 2 radicales. Entonces, Metil. ¿qué nos dice el tercer paso? Nos dice 2 metil. que debemos nombrar a los radicales antes que la cadena principal. ¿Ok? Ahora, nosotros, ¿cuántos radicales tenemos y dónde? Hay que poner los localizadores. Por eso dice, miren acá, los radicales se nombran delante de la cadena principal indicando la posición del carbono de la cadena principal. Escribiéndolo, además, nos está diciendo, mira, escribiendo en orden alfabético y utilizando los prefijos di, ti, tri, tetra, en caso de haber más de un carbono. O sea, acá tenemos que ir respetando el orden alfabético. ¿Ya? A ver, veamos. Por ejemplo, el nombre de este alcano, ¿cuál va a ser? Tenemos acá, ¿no? El radical. ¿En qué número está? En el 2 y el 2 y el En el 3. 2,3. ¿Cuál es el nombre del radical? Dimetil. Ya, di porque son 2. para los que están dudando. Di porque son 2 radicales y son los mismos radicales, ¿no es cierto? Esto es un metil, este también es otro metil. Entonces, 2,3 dimetil, el nombre de la cadena principal. Pentano. Muy bien. Bien, excelente. Entonces, nosotros tenemos, ¿no? El nombre 2,3 dimetilpentano. ¿Tiene alguna duda? Es muy importante No, ninguna. recalcar, ¿no? Que tenemos que usar siempre este guión y las comas, ¿ya? Cuando tenemos que poner el localizador 2,3, ¿no? Un guión acá, dimetilpentano. ¿Ok? Ahora, en este caso, ¿cuál es el nombre? En este caso, ¿cuál es la cadena principal? ¿De dónde numeramos? ¿Está bien? ¿1? No.
No, No, Ya. del otro lado. Entonces acá. De ahí, de ahí, Uno, de ahí. De ahí. 2, 2, 3 y 4. ¿Cuál es el 4. nombre? Si tiene 4 Butano. carbonos. Butano. no. Butano. Muy bien, pero Butano. tiene un radical. Ujú. El localizador, ¿cuál es? ¿Dónde está localizado? 2. 2, guión. ¿Cuál es el nombre del Metil, radical? Metil. 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 Muy bien, acá. Metil, Butano. ¿no? Butano. También otra bibliografía van a encontrar directamente metilbutano. ¿Por qué? Porque es el único radical, no existe otro. Entonces, sobreentiende, ¿no? Pero nosotros vamos a siempre usar los localizadores. Así lo vamos a trabajar para evitar confusiones, ¿ok? ¿Dudas? ¿Dudas? ¿No hay dudas? A ver, en este caso, ¿dóndecitos hacemos? Ustedes hagan en sus cuadernitos. Ya volvió, creo. Creo que el internet me está jugando sucio. ¿Pueden ver las diapositivas? No, licenciado. No, ingeniera. No se puede ver. No, no se puede ver. No. Tienes ese peso. Ahora, Ahora sí. Ahora sí. Sí, sí, ya se ve. Claro, sí, claro, sí. Ahora sí se ve, ahora sí se ve. ay, ay, ay. Ok, Ahora se ve, ahora se ve. muy bien. Entonces, sigamos. Hagamos, a ver, un hito más de esto, quería decirles. Creo que no quieren practicar, por eso hasta el internet está a su favor. Ok. Tenemos acá un carbono, otro carbono. Ya, acá. Ustedes vayan completando sus enlaces. Ya, tenemos un carbono más, ¿ya? Un carbono más. Listo. Ahora, ¿cuántos hidrógenos tiene? Acá. 3. 3. Ya. Siguiente. 3. 2. 2. Muy bien. 1. 1. ¿Cuántos? 1. Se sobre- se sobre- Que se sobreentiende. Muy bien. 3. 3. ¿Cuántos? 3. 3. 3. Muy bien. Ahora, acá. 3. 2. 3. 3. 3. Ya. Acá. 2. 2. 2. El nombre. Butano. 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 ¿De dónde nombramos? ¿De qué ahí. lugar enumeramos? ¿Cuál es la cadena principal? Butano. Muy bien. Claro. El 3 a la izquierda. De la derecha. La Desde derecha. derecha. Digo derecha, derecha, derecha. De ese lado. Derecha, derecha. 2, Sí, está bien. 3, 4. 4. ¿Cuál es el nombre? Butano. 2. Butano. Etil. 2. Butano dimetil. 2. 2. Etil butano. Etil butano. Etil. 2 metil. Butano. Butano. ¿Metil o etil? Etil. Etil. Ya. 2, etil. Butano. Butano.
Muy bien. 2-etilbutano. ¿Alguien tiene alguna duda? No. ¿No? Y así sucesivamente. ¿No es cierto? A ver, dime, Luis Reinaldo. Hola, ¿se escucha? Con Dori Mamani, dime. Sí, una consulta. Creo que me dijeron que se toma de la cadena más larga, ¿no? Es un hexano. ¿O me equivoco? ¿Ya? Sería 3-metilhexano. O ¿Cuánto estoy es? mal yo. ¿Cuál es O la estoy- cadena larga? Son 6. 6 carbonos. Son 6, 6 carbonos. 5. 5 sería, no sería 6. 5, no. perfecto. No, perdón. 5. He ¿Ah? visto varios. Es que estoy en celular pequeñito. No Muy bien, a tengo- eso teníamos que llegar, jóvenes. Ah, va, Uy, se ha disculpa. borrado ahora. Ya. Jefe, A ver, está perfecto lo que ha dicho su compañero. La cadena, eso hemos leído, ¿no ve? La cadena principal es sí, más larga de los carbonos. Sí teníamos. Bueno, ustedes completen sus hidrógenos. Acá teníamos 2 carbonos, ¿cierto? 2 carbonos. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la cadena principal? La más larga. La más larga. Entonces, sí, ¿de dónde tenemos que ir contando? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 eran. Ay, perdón, 5. Sí. Esto entonces ya eh, no cuenta, ¿no ve? Esto ya no sí, eso ya cuenta, no, listo. sí, eso ya Ya, no cuenta. ya. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Sí. Sí, Sí, O estaría bien. contamos de acá. 1, 2, 3, es lo mismo. 4, 5. Es lo Lo mismo. mismo. Muy bien. Excelente. ¿Cuál sería entonces el nombre? 5 Pentano. 5, Ya, sabemos que es pentano. Si contamos de acá, igualito va a ser, ¿no? 1, 2, 3. ¿Dónde está el radical? En este caso, este es el radical. 3-metil. Entonces, ¿cuál es el nombre? 3 ¿Cuál es? 3 metilpentano. metilpentano. 3 3 metilpentano. metil. Pentano. Muy bien, excelente. Ahora sí, por eso les decía, alguien tiene duda, alguien, ¿no es cierto? Entonces, 3-metilpentano. Ahora sí, estamos en lo correcto. Muy bien, excelente. ¿Está claro ahora, jóvenes? Sí, ¿Dudas? Entonces, no era 2-etil, ¿no es cierto? sí. La cadena principal, por eso es bien importante estar atentos. Ahora, veamos entonces, si no hay más dudas y así sucesivamente se va trabajando. Si tenemos radicales, por ejemplo, acá podríamos tener, ¿no? Un etil, digamos, ¿no? Si nuestras cadenas son más largas, podríamos tener inclusive como radical un butil, ¿cierto? Entonces, de la misma manera, se va siguiendo los pasos. ¿Ok? Poniendo siempre o anteponiendo los localizadores. ¿Dónde están localizados? ¿Ya? Otra cosita. Si digamos, tenemos, en este caso, tenemos, no directamente un metil. Y si nosotros hagamos de cuenta que tengamos un radical acá,
Ya suponemos que esto es ya una cadena más larga, digamos, ¿ya? Y aquí tenemos un radical de un etil, ¿ya? Se supone que estos ya tienen sus hidrógenos, ¿no? Un etil. Entonces, ¿cómo vamos a ir nombrándolo? ¿No? Acá tenemos una cadena larga, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Es más, podemos ir aumentando, uno más, 7 carbonos. ¿Cuál sería el nombre de este compuesto? Heptano. Ya, la cadena principal, heptano. ¿De dónde enumeramos la cadena principal? La De izquierda. ahí, De ahí, correcto. de Ya, ahí, muy bien, de acá y así sucesivamente. ¿Cuál sería el nombre? 2, 3 etil, 2 2, metil, 2,3. hexano. ¿Cómo sería el nombre? 3 3 2 etil, metil, 3, 2 metil, 3 hexano. metil hexano. A ver, Están ahí alfabeto. dicen muchos que es 2-metil y otros dicen 3, 3-etil. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué nos dice el enunciado? De la misma manera De acuerdo al abecedario dice que hay Acá que el orden. el orden alfabeto, Ética. ¿no? En este caso va a ser 3 Etil y 2-metil. etil, ya, 2 metil, 3 hexano. etil, muy bien, 2 metil. 2 metil, Heptano. metil, heptano, ¿cierto? Muy Sí. bien. ¿Alguna duda más? No. Heptano. Ustedes lo están haciendo bonito. ¿Mm? Heptano. Muy bien. ¿Alguien más que tenga alguna duda? Ok. Entonces, eso llegaría a ser el nombre. ¿No ve? 3-etil, 2-metil, heptano. No hay dudas. ¿Sí? Sí, Inge. Muy bien. Veamos a los alquenos. Los alquenos. ¿Cuál es la diferencia entre un alcano y un alqueno? ¿En qué? La terminación eno, además, tiene Tiene doble Tiene doble enlace. enlace. Y la fórmula general es carbono N, hidrógeno 2N. ¿Ya? Esta formulita también tenemos que ir conociendo. Muy bien. Avancemos. Ahora, nosotros simplemente vamos a ir viendo. Casi es la misma nomenclatura, con alguna diferencia, ¿no? La cadena principal, ¿no? Siempre se elige a la más larga, otra vez, ¿no ve? Acá nos está diciendo, ¿no? La cadena más larga que contenga los dobles enlaces, ¿ya? Se enumera la cadena, ¿no? El número más bajo posible a los que tengan el enlace doble. O sea, se da prioridad al enlace doble. Ahora, en este caso, ¿no? ¿Cómo estamos eligiendo la cadena principal? Tenemos 1, 2, 3, porque tenemos acá un enlace doble, ¿ya? Ahora, acá les he puesto, mira, el radical tendría el número 3, ¿no? Acá estaríamos, ¿no? Si es que contáramos de acá, sería más próximo. Pero se da preferencia al enlace doble, ¿ya? Igual también se va nombrando, ¿no? Primero siempre el radical, ¿ok? Siempre el radical con su localizador. ¿Dónde está localizado? En este caso, ¿en qué carbono está el radical? 4. En el 4. Entonces decimos 4. ¿Qué radical es? Metil. 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 Muy bien.
¿Y en qué carbono se encuentra el doble enlace? Dos. Dos. Carbono 2. Guión 2, ¿no? Y la terminación. ¿Cuántos carbonos son la cadena principal? 6. 6. Ex, ¿no? El prefijo y el sufijo de un alqueno siempre va a ser en. ¿No ve? Entonces, 4-metil, 2-hexeno. ¿Sí? ¿Está claro? Ahora existen otra bibliografía que les van a ir poniendo 4-metil, ex, siempre ponen dónde está el localizador del doble enlace, eno. Pero nosotros vamos a usar esta que es más fácil para evitar confusiones. ¿Estamos? Esto, por ejemplo, no tiene radicales, entonces es bien fácil. ¿Cuál es el nombre de este compuesto? 2-buteno. 2, porque está, si contamos de acá, va a estar en el carbono 2, el doble enlace. Si contamos de acá, también va a estar en el carbono 2. Entonces, directamente 2-buteno. ¿Estamos? Sí. Ya, muy bien. Veamos los alquinos. ¿Cuál es la característica de los alquinos? Siempre el sufijo. ¿Cuál es el sufijo? No. Muy bien. Y su característica siempre es el triple enlace. Muy bien. Triple enlace y su fórmula, carbono N, hidrógeno 2N menos 2. Ustedes pueden ir verificando. Aquí es un triple enlace, su característica, ¿no? Y la terminación, ino. Hemos indicado, ¿ok? Eso es de un alquino. Entonces, si nosotros vemos, ¿no? Acá tenemos 2 carbonos, ¿no? ¿Cuál es el nombre de este compuesto? Con 2 carbonos. ¿Cuál es el prefijo que se usa? Siempre es et. Y la terminación, el sufijo ino. ¿No es cierto? Etino. ¿Ok? Y la fórmula, ¿cuánto es? 2 carbonos, hemos dicho. Hidrógeno 2 por 2, ¿cuánto va a ser? 4. Menos 2, 2. Esta es la fórmula semidesarrollada. ¿No ve? Y esta es la fórmula desarrollada. ¿Sí? Ahora, en un propino, acá tenemos, ¿no? La terminación. Tenemos 3 carbonos, ¿no? Y acá está el triple enlace. Entonces, directamente es un propino, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos, jóvenes? ¿Se entiende? Acá por dirán, pero ¿por qué no está puesto el localizador? ¿Por qué no dice 1, 2, así, ¿no ve? ¿Por qué? Porque como está en el carbono, se sobreentiende, tampoco hay otro triple enlace. ¿Ya? En este caso, acá tenemos un radical, ¿no? Tenemos un radical. Entonces, nosotros podemos ir mencionándolo acá, ¿no? Directamente considerando en el triple enlace, acá tenemos, si contamos 1, 2, 3, en este caso nosotros vamos a considerar lo que es nuestro radical. Y nombramos 2, ¿no? Acá tenemos el 1, el 2 y el 3 y así sucesivamente. El 4. Entonces, de tal forma que nombramos 2-metil, 3-hexino. ¿Sí? Sí, ¿Se entiende? que se entiende.
Ahora, hace rato les mencionaba, ¿no? Que por qué no está. En este caso, mira, de este lado estamos contando, ¿no? Entonces decimos 1, butín, ¿no? Ahora otra bibliografía ya no, pues ya no usamos 1, sobreentendemos, pero para no equivocarse también podríamos poner, no hay problema. En este caso, ¿no? Ambos lados, cualquiera de los dos, igual. Y decimos dónde está igualito, ¿no? En el carbono 2, butino, ¿no? En acá, por ejemplo, no hay radicales. Cuando hay radicales en los alquinos se da preferencia a los radicales, pero en este caso no hay radicales. Entonces directamente vamos al más próximo del triple enlace. Decimos 1, 2, 2. ¿Cuántos carbonos tenemos? 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, ¿no? 5 carbonos. Entonces, nosotros decimos el localizador donde está el triple enlace en el carbono 2. De los 5 carbonos, el nombre es pent, el prefijo, y como es un alquino que tiene triple enlace, entonces viene el nombre de la terminación o el sufijo ino, de tal forma que el nombre sería 2-pentino. ¿Alguna consulta, jóvenes? Ahora, si nosotros tenemos más de un triple enlace, entonces nosotros de la misma manera tenemos que usar los prefijos di, tri, tetra en función cuántos triples enlaces existe en dicho compuesto. ¿Ok? Ahora, en este caso, ¿cuántos carbonos tenemos? 1, 2, 3, así sucesivamente, ¿no? Entonces, por eso el nombre, acá tenemos hasta 6 carbonos. Por eso el nombre viene 1-hexino. ¿Sí? Acá tenemos 1, 2, 3. 3 carbonos. Acá tenemos el 4, 5 igual, 6 carbonos tenemos, ¿no? Si me están siguiendo, jóvenes, tenemos 6 carbonos, ¿ok? Entonces, ¿qué vemos acá? Vamos nombrando, localizando. ¿En qué carbono está el triple enlace? En el 1, coma. En el 1 y en el 3. Y en el 3. Entonces decimos 1,3. ¿Cuántos carbonos? Hexadino. Di. ¿Por qué es di? Ino. Porque tenemos 2. ¿Se puede reconocer? Acá hay 1 y acá hay otro. Entonces 1, 3, hexa, di, por eso es di, ino. ¿Sí? Sí. Ya. En este otro, mire, ¿cuántos enlaces? ¿Cuántos carbonos tenemos primero? 1, 2, 3, 4, 5, 5. 6 carbonos. ¿Sí? 6 carbonos tenemos. Ahora, nosotros de la misma manera localizamos, empezando de acá. ¿A ver? 1, 2 y así sucesivamente. Veamos, ¿en qué carbonos tenemos el triple enlace? En el carbono 1, en el carbono 3 y en el carbono 5. 1,3,5, ¿no? Hexa, tri, estamos aplicando, ¿no? Estos prefijos. Hexa, tri, ino. ¿Sí? ¿Se han dormido? Sí, se viene. ¿Estamos, Está bien. jóvenes? Sí, ¿en qué se entiende? ¿Agotados? ¿Ya están agotados? No creo. Recreo, Inge. Recreo. Ay, mira, esa palabra del cole. ¿Cómo extrañan?
¿Algún? Es eso. Ok, sigamos, a ver, sigamos. Si existen enlaces dobles, mira, acá les he puesto, mira, si existen enlaces dobles y triples, se indica primero el doble con el localizador más bajo posible, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos. Entonces, nosotros, ¿de dónde tenemos que enumerar? Según lo que les he anunciado, tenemos que enumerar del enlace doble, ¿no? Ya, entonces 1, 2, 3 y 4. Muy bien. Entonces, ¿qué decimos? 1, ¿no? 1, butén, ¿no? Butén, guión, ¿dónde está el triple enlace? En el 3. Es. En el 3, ino. ¿Sí? Eso es cuando tenemos mezclados, ¿no? O sea, tenemos dobles y triples enlaces. En este caso, de la misma manera, donde tenemos los dobles enlaces, en este caso, miren, tenemos dobles enlaces y tenemos triple. ¿A quién damos preferencia? De la derecha. Muy bien, a los dobles, ¿no ve? Ya, entonces tenemos 1, 2, 3, ¿sí? 3. Entonces, ¿cuál es el nombre? 1, aquí está, 1, 3, estamos nombrando a estos, ¿no ve? Hexa, di, en, ¿no? Y nombramos al del triple enlace que está en el carbono 5. 5, ino. ¿Sí? 1,3 hexa, di, en, ¿qué? Porque tienen doble enlace. Y enumeramos el triple enlace que está en el carbono 5. 5, ino. ¿Se entiende? O ya se han perdido. Sí, Ya, muy bien. uno En más, pero Inge. A ver, ya. En este caso, decimos, si nosotros vemos, este compuesto lleva dobles enlaces y además triple enlace, ¿no? En este caso, ¿qué nos dice el enunciado acá? Mira, si existen enlaces dobles y triples, dice, ¿no? Se indica primero el doble con el localizador más bajo posible. Entonces, en este ejemplo, ¿a quién se da preferencia? Habíamos dicho, a los dobles enlaces para poder enumerar nuestros carbonos, ¿ya? Entonces acá tenemos, mira, el doble enlace más próximo, por eso hemos enumerado 1, 2 y así sucesivamente, ¿no? 3, 4 y 5. ¿Me entienden? ¿No ve? Ahora, de tal forma que nosotros nombramos 1, en el carbono 1 hay un doble enlace, coma, en el carbono 3 hay otro doble enlace, 1,3 guión hexa, porque son 6 carbonos, eso nos dice 6 carbonos, 1,3 hexa, di, ¿por qué es di? Porque son 2 dobles enlaces, ¿no ve? Di, en, ¿por qué? Porque es doble enlace. Aquí tendría que tener eno, ¿no es cierto? Si no habría ese triple enlace. Pero como hay un triple enlace, entonces lo dejamos en. 5 localizamos a este triple enlace, ¿ya? Y su terminación, ino. ¿Sí? Ahora sí. Sí, Inge. Ya. Muy bien. En este otro caso, de la misma manera, acá hay triple enlace, hay doble, entonces hay que dar preferencia al doble enlace. 1, pentén, ¿no? Pentén, porque son 5 carbonos, ¿no? Guión
4, porque en el carbono 4 está el triple enlace y la terminación ino. ¿Ok? Ahora, cuando son radicales, por ejemplo, la terminación inilo, ¿no? En radicales. Acá, por ejemplo, tenemos un radical. 2 carbonos, etinilo. Acá tenemos, ¿cuántos carbonos? 3. ¿Y dónde tenemos el triple enlace en el carbono 1? 1 propinilo. Y así va a ir nombrando cuando son radicales. ¿Hasta ahí estamos, jóvenes? Inge, Dime. Ingeniero, el último no he entendido mucho de los del inilo. Ah, ya, son radicales simplemente, son radicales, ¿no? Más antes hemos visto los dobles, triples enlaces, pero en este caso, ¿no? Si son radicales, ¿cómo se nombra? Con la terminación inilo. En este caso, miren, acá por ejemplo, está su enlace, ¿no ve? Pero este ya es un radical, porque no tiene un hidrógeno, ¿no ve? Esto es radical. Entonces, ¿cómo se nombran los radicales? ¿Cuántos carbonos tenemos? 2, ¿no? Entonces tenemos del 2 el prefijo que usamos et. Y la terminación de un radical, ¿cuáles hemos dicho? La terminación inilo. Entonces, simplemente al radical estamos nombrando, ¿no? Etinilo. Estamos igual con un radical. Mire, ¿no? Con un radical. Y tiene acá su triple enlace. Decimos 1 pro, ¿no? Del prefijo. Y la terminación que nos dice para un radical, inil. Ahora sí. Simplemente en radicales se usa la terminación inil. ¿Sí? Inge, yo tenía una pregunta. Dime, dime. En la parte de que dice buten, ¿así se tiene que llamar cuando hay triples y dobles enlaces? Porque tendría Sí. que ser buteno. Sí, en este caso, ¿no ves? Cuando existen acá radicales. Porque no podríamos decir 1 buteno, 3 butino. ¿No ve? Ya, ya. Ah, ya. Entonces, por eso se usa así. Por eso decimos el localizador donde, ¿no? Si es un doble enlace, siempre va a ser en. Y finalmente, el localizador del triple enlace. Solo en estos casos, cuando tenemos una combinación de dobles y triples enlaces a la vez. Ah, ya está bien. Inge. Y si son radicales, simplemente es igualito, simplemente la terminación y nilo. ¿Alguna duda más que tengan? ¿No hay duda, jóvenes? ¿Se han dormido? No, Inge. Muy bien. Entramos entonces a los hidrocarburos cíclicos y aromáticos. ¿Ya? ¿Por qué se llaman cíclicos? ¿Cuándo son cíclicos y acíclicos, jóvenes? Cerrados y abiertos. Cuando es cerrado. Muy bien. Las que hemos visto en estos casos, ¿qué son? Abiertos. Abiertos o acíclicos, ¿no ve? Ahora vamos a ver los cíclicos, ¿ya? Los de cadenas cesadas. Muy bien. Acá tenemos. ¿Por qué se llaman cíclicos? Simplemente porque son cadenas cesadas. Hemos dicho uno y además, ¿no? Siempre vamos a empezar, ¿no? Para la nomenclatura, con el prefijo ciclo. ¿Ya? Ciclo. Y después viene el nombre. En este caso,
¿Cuántos carbonos tenemos? 1, 3. 2, Tres. 3. ¿Y cuál es el nombre? Propano. Propano. ¿Y cómo tiene que escribirse siempre? Ciclo propano. ¿No es cierto? En este otro caso, ¿cuántos carbonos tenemos? 4. 4. 4. Entonces se trata de un Ciclo. Ciclobutano. simplemente cuando es 4 carbonos, ¿qué se llama? Butano. Pero como es cadena cerrada, siempre va a ser ciclo. En este caso, ¿cuántos carbonos tenemos? 5. 5. ¿Y cuál es el nombre? Pentano. Ya. ¿Y por qué es cadena cerrada? Ciclopentano. Muy bien, ciclopentano. En este caso, también son 5 carbonos, pero tenemos un Doble enlace. doble enlace. ¿Cuál es el nombre? Ciclo también. ¿Ah? Penteno. Penteno, ¿por qué? Porque tiene un doble enlace. ¿No ves? Eso, así de fácil son los compuestos cíclicos. No hay más donde perderse. Simplemente llevan un prefijo ciclo y de acuerdo si son simples van a ser, o sea, terminación ano. Si son enlaces dobles, terminación en. ¿Listo? Ahora, veamos lo que son los hidrocarburos aromáticos. Acá. ¿Cuál es la característica principal de los hidrocarburos aromáticos? ¿Mm? También son cíclicos, por si acaso, son cadenas cerradas, ¿no? Prácticamente la característica de todos los hidrocarburos aromáticos es que existe la presencia de del benceno. ¿Qué significa? Prácticamente un benceno, ¿qué es? Un ciclo hexano con dobles enlaces, ¿no es cierto? Mira, tiene 6 carbonos y tiene sus dobles enlaces. Puede estar escrito de esta manera, ¿no? O puede estar escrito de esta otra manera, que es lo mismo. ¿Sí? Y ustedes saben que la fórmula del benceno siempre va a ser carbono N, hidrógeno N. ¿Ya? En este caso hemos dicho ¿cuántos carbonos? 6, ¿no? Entonces hidrógenos también van a tener 6. ¿Ya? Tenemos un benceno, ¿no? Con hidrógenos, ¿no? Y el otro tipo, ¿cómo se escribe? Habíamos dicho, ¿no? Simplemente sus enlaces, ¿no? De esta manera. Lo mismo, por si acaso, es lo mismo. Ahora, ustedes ven en la bibliografía que un benceno simplemente lleva un anillo dentro. Entonces, esa es la forma correcta de representar prácticamente al benceno. Ahora, nosotros tenemos este benceno, ¿ya? Pero este benceno. ¿Y ahora qué sucede? Este mismo benceno como radical. Cuando hablamos del benceno como radical, en este caso, prácticamente estamos hablando de fenil. ¿Me dejo entender, jóvenes? Hola. ¿Es la unión G? O sea, este es el benceno. Sí. A ver, este es el benceno. Habíamos dicho que lleva 6 carbonos y un anillo dentro. Ahora, este es el benceno. Pero cuando nosotros ya escribimos este benceno como radical, ¿no? Hemos dicho que el benceno lleva una fórmula de carbono 6, hemos dicho. Hidrógeno, ¿cuánto hemos dicho? Sí. 6 también, ¿no ve?
6. Esa es la fórmula general del benceno. Como radical, ¿qué significa? Que este hidrógeno, o sea, quitamos un hidrógeno acá. Carbono 6, hidrógeno 5 y tenemos un radical. Este mismo benceno como radical se escribe de esta manera. ¿No vea? Este es radical. Este es el radical benceno. ¿Y ese nombre cuál es? Prácticamente es fenil. Cuando nosotros vemos el benceno expresado en radical, estamos hablando de fenil. Ahora, jóvenes, creo que salí. No, Inge, estamos. Inge, está bien. Ok, ¿se entiende? Sí, Inge, está bien, estamos aquí. Ya, muy bien. Sí, está bien, se Despierten, entiende. despierten. Ok, sigamos entonces. Simplemente el benceno como radical es el fenil. Listo, resumen. Ahora, veamos entonces la nomenclatura de los hidrocarburos aromáticos. Estos hidrocarburos aromáticos pueden ser monosustituidos, disustituidos, ¿no? O polisustituidos. Entonces, veamos, ¿no? Los monosustituidos. ¿Qué significa? Simplemente es el mismo benceno expresado, habíamos dicho, en radical, y ese radical estamos sustituyendo por un, acá por ejemplo, ¿no? Puede ser en este caso un halógeno, que es el bromo, ¿no? Acá el flúor, o puede ser prácticamente por los radicales que podemos ir viendo, ¿no? En este caso de un carbono que va a ser el metil, acá tenemos el nitro, ¿no? Acá el hidroxi, acá que va a ser 2 carbonos etil. ¿Y cómo nombramos? Directamente nosotros, cuando vemos estos hidrocarburos, ¿no? Aromáticos, tienen una sustitución. Empezamos, ¿no? Por el radical, siempre, ¿ya? De tal forma, el nombre entonces es bromo. ¿Qué es esto, hemos dicho? Simple, Benceno. es un benceno. ¿No es cierto? Es un benceno. Entonces, ¿cuál es el nombre? Es igualito que esto, ¿no ve? Igualito que esto. Aquí estamos. Todo esto que hemos dicho que es simplemente el benceno. Entonces decimos bromo, porque empezamos siempre del radical, bromo, benceno. ¿Sí? No hay dónde más. ¿Acá qué es? Un Fluoro, benceno. Listo. Este radical, ¿qué se llama? Metil, Inge. Metilbenceno. Listo, es el famoso tolueno, ¿no? Metilbenceno. Y acá el radical que hemos dicho que era nitrobenceno. Benceno. Acá el radical hidroxibenceno o el famoso fenol. Esto también se deben recordar. Y acá tenemos 2 carbonos en el radical. ¿Cuál es el nombre? Etilbenceno. ¿Sí? Esos son los hidrocarburos aromáticos. Y solo tienen una sustitución, ¿no? Una sustitución nomás. Ahora pueden, habíamos dicho, pueden ser disustituidos, o sea, 2 sustituyentes pueden tener. Ahora, para nombrar a estos disustituyentes, ¿no? Podemos usar la nomenclatura tradicional que nosotros ya sabemos, ¿no? Enumerando en qué número de carbono, o sea, el localizador, todo eso. O podemos usar prácticamente los prefijos orto, meta, para, según las posiciones. Orto usamos cuando los
sustituyentes se encuentran en la posición 1 y 2, o en el carbono 1 y 2, ¿no? Meta usamos cuando tenemos la sustitución de 1, 3, y para cuando tenemos la sustitución de 1, 4. Entonces, veamos, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos, ¿no?, dos sustituyentes, ¿no?, por el cloro. Podemos ir nombrando nosotros como sabemos nombrar, ¿no? Acá. ¿En qué número de carbono está? En el 1 y en el 2, ¿no? 1, 2, como son 2, decimos di, ¿no es cierto? Dicloro, como ya sabemos, acá arriba, ¿no ve? Cloro, benceno, ¿sí? 1, 2, acá se los voy a ir poniendo el nombre, el número para que se ubique. Listo. 1, 2, di, porque son dos cloros, ¿no? Dicloro, benceno. O directamente nosotros usamos este prefijo. Decimos orto, esta O significa orto, dicloro, benceno. Cualquiera de los dos es válido. ¿Ya? En este caso, veamos. ¿Qué nos dice? ¿En qué carbono está el bromo? En el 1. Decimos 1 guión bromo, ¿no? Y acá guión 3, 1, 2, 3. Esto es el 3, por si acaso, en el carbono 3, para los que están viendo. Esto es el 2 y este es el 1, ¿ya? 1 bromo guión 3 nitro radical benceno. ¿Sí? Directamente usamos, ¿no? Acá nos dice que para 1 y 3 usamos el prefijo meta. Entonces nosotros directamente podemos nombrar, para no estar poniendo los localizadores de esta manera, decimos meta, bromo, nitro, benceno. ¿Sí? Sí, ¿Se entiende? Sí. Ya. En acá. De la misma manera, decimos 1, ¿no? Acá tenemos el 2. 2, 2. Y acá tenemos el 3 y el 4. Tenemos entonces, decimos 1 etil, 4 isopropil, esto es un isopropil, ¿no ve? Isopropil benceno. O directamente usamos, que está en la posición 1, 4, directamente usamos el para, nos dice, ¿no ve? Para etil isopropil benceno. De esa manera podemos ir nombrando. En este caso, por ejemplo, ¿no? Decimos, acá, tenemos 1 etil, esto es el 1 y esto es el 2, ¿ya? Tenemos 1 etil guión 2 metil benceno, ¿no? O como usamos también orto. Orto, etil, metil, benceno. También podemos aplicar esos prefijos, ¿no? Y acá, 1 etil, 3 metil, benceno. O directamente metaetil, metil, benceno, ¿no? Y acá, en este caso, miren, tenemos acá el carbono 1, 2, 3, 4. Acá decimos 1, 4, dimetil, benceno, porque son dos radicales metil, ¿no? O directamente decimos para dimetil, benceno, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera podemos ir
aplicando estos prefijos. ¿Alguna duda? Disculpe, Inge, una pregunta. Dime. De acuerdo a la enumeración desde el menor radical que tenga o cómo es. ¿Perdón? Nosotros La ya, enumeración, Inge, del radical. del radical, ¿Por generalmente dónde comenzamos? Sí. partimos de acá, ¿no ve? 1, 2. Ahora en función, nosotros también podríamos enumerar de esta manera, ¿no es cierto? Como es 6 carbonos, entonces no hay lío. Acá, por ejemplo, para ejemplificar, ¿no ve? Generalmente tomamos siempre la posición de acá, ¿no ve? 1, 2, 3, 4, así. Sí, Inge, está bien. Ya. Ahora, pueden ser polisustituidos, habíamos dicho, ¿no es cierto? Entonces nosotros, como sabemos, enumerar, ¿no? Acá, por ejemplo, ¿qué tenemos? En este ejemplo, ¿qué podemos apreciar, jóvenes? Tenemos un radical, metil. Este radical también es metil. Este radical también es metil. Entonces, ¿qué decimos? ¿Dónde está ubicado? Si nosotros tomamos de acá 1, 2, 3 y así sucesivamente, ¿no? Esto es 4 y 5. Entonces, directamente los localizadores primero, ¿no ve? Decimos 1, 3, 5, 1, 2, 3, tri, ¿no? Usamos el prefijo tri, metil, benceno. ¿Sí? Acá. Si nosotros, en este caso, tenemos por orden alfabético, también podemos ir mencionándolo. En este caso, nosotros decimos que el bromo sea 1, ¿no? 2 y 3. Decimos 1 bromo, 2, 3 dimetil benceno. Acá tenemos nitro, radical nitro para los 3 casos. Entonces igualito podemos ir tomando 1, 2, 4, 1, 2, 3, 4, ¿no? Acá tenemos nitro, benceno. ¿Ok? ¿Dudas? Joel Yujra dice, recién está ingresando. ¿Jóvenes? ¿Sí? No, ya se entendió. Ya. Sí, Inge, Muy bien. hemos entendido. Ya. Entramos entonces a los grupos funcionales. A ver, ¿qué hora tenemos? Una hora más. Los grupos funcionales, ¿no? Vamos a ir viendo, por ejemplo, acá, el grupo hidroxilo. Viendo cómo vamos a ir la formulación, ¿no? Además de los halógenos, todo eso, vamos a ir viendo los grupos funcionales. Acá, nosotros primero vamos a ir viendo los halógenos. Ustedes saben que los compuestos halogenados están siempre formados por el flúor, cloro, bromo y yodo, ¿no es cierto? Acá siempre están con una valencia 1, ¿no? Y nos da un tipo de compuesto derivado halogenado,
¿no? El oxígeno, ¿con qué valencia va a ir trabajando? Con el 2. ¿Y qué vamos a formar con estas funciones oxigenadas? Vamos a formar los alcoholes, ¿no? Fenoles, éteres, aldehídos, cetonas, ácidos, ésteres, ¿no? El nitrógeno, ¿con qué valencia trabaja? Con 3, ¿no? Y vamos a ir viendo las funciones nitrogenadas como las aminas, amidas, los nitrilos, ¿no? Entonces, todo esto, ¿ya? Cuando hablamos nosotros de grupo funcional, decíamos hidroxilo, en este caso, ¿ya? Entonces, es bien importante. Cuando nosotros hablemos de un compuesto oxigenado, ejemplo, los alcoholes, ¿no? Siempre vamos a usar, ¿no? El grupo funcional hidroxilo. ¿Qué significa? A un hidrocarburo normal, nosotros vamos a ir sustituyendo un nitrógeno por este grupo funcional hidroxilo y así formamos el alcohol. En este caso tiene solo un carbono, entonces si nosotros no tendríamos esto, estaríamos hablando de un metano, pero como ya tenemos el grupo funcional hidroxilo, ahora hemos formado el famoso alcohol y se llama metanol. La terminación O siempre los alcoholes, ¿ya? Los aldehídos. En los aldehídos nosotros hablamos del grupo carboxilo, ¿no? El grupo funcional. Ustedes se deben recordar del colegio, simplemente que el famoso yo. A ver, el famoso yo. Entonces nosotros formamos los aldehídos, en este caso, ¿no? Acá tenemos de la misma manera, ¿no? La terminación al, ¿no? Etanal, ¿no? Otra bibliografía también usa etanaldehído, ¿no es cierto? Es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Acá tenemos etanal. También tenemos para las cetonas, ¿no? El grupo funcional, el famoso carbonilo, ¿no? O el famoso CO, que decíamos. En este caso, ¿no? Esto, por ejemplo, cuando hablábamos de aldehído, siempre va al final, ¿no? Cambio, para las cetonas, esto puede ir de manera acá. ¿No? Tenemos con este 3 carbonos. Entonces, nosotros prácticamente la terminación en ona, propanona, ¿no? Y tenemos, a ver, Brandon, ¿qué estás rayando? No puedes rayar mientras estemos en clases, ¿ok? Ahora, los ácidos carboxílicos. Acá tenemos, ¿no? El ácido carboxílico prácticamente funcional carboxilo, ¿no? Y tenemos esta cita. ¿Ok? Entonces, directamente siempre va a ir el prefijo ácido, eta, y la terminación oico. Eta viene por el número de carbonos que tenemos ahí. Entonces, vamos a ir viendo cada uno de estos. Los compuestos halogenados, entonces, habíamos visto, ¿no ve? El 1,2, diclobenceno. Ahora vamos a ver los compuestos oxigenados. Eso es lo que nos interesa. Los halogenados ya lo hemos visto, ¿no es cierto? Cómo era cuando aquí se reemplazaba por un bromo, ¿recuerdan? Simplemente el localizador y el nombre. ¿Ve? Ahora, esto es lo que nos interesa, los compuestos oxigenados. Veamos entonces, primero, lo que son los alcoholes, que también ya les he explicado de manera resumida, pero recalcaremos. Acá, ¿cuántos carbonos vemos? 3. 3, ¿no ve? ¿Y su nombre común cuál es? El propano. ¿Sí? En este caso,
Estamos sustituyendo por el grupo hidroxilo, acá, ¿no? Que habíamos visto. Acá ya no tenemos 3 hidrógenos, ¿no? Simplemente 2. Uno ya estamos sustituyendo, ¿no? Entonces, habíamos dicho que esto se convierte, ¿no? En un alcohol. La terminación siempre va a ser ol, ¿no? Porque hemos sustituido este hidroxilo a un hidrógeno de un propano, en este caso. No sé si me dejo entender. Y es el famoso propanol. Hello. Sí, ingeniera, sí. ¿Está claro? No, ingeniera, no. ¿No está? Está claro, Inge, está claro. A ver, ¿quién no ha entendido? Hemos dicho de un propano normal, común y corriente. Nosotros sustituimos acá un hidroxilo, ¿no? Y acá no tenemos 3 hidrógenos, simplemente tenemos 2 porque uno estamos sustituyendo por un hidroxilo. Entonces, esto se convierte en un alcohol. Y la terminación de ahí viene ol. Este propano ahora se ha convertido en propanol por esto. Ahora sí. Sí, Inge, sí. Sí, Inge. Ya. Oh, sorry. ¿Se ven las diapositivas? Sí, Inge, se ve. Sí, Inge se está viendo. Ya. Ahora, entonces, ¿no? Podríamos hablar fácilmente de los alcoholes. Pueden ser alcoholes primarios, ¿no? Como en este caso, que está en un carbono, ¿no? Puede ser secundario, donde está en el segundo carbono, ¿no? La sustitución del hidroxilo. O puede ser un alcohol terciario, ¿no? Que está en el carbono. ¿Sí? Eso también, o sea, puede tomar cualquiera de estas posiciones si quiere, ¿no? Cualquiera de esas posiciones. No siempre puede estar al final, como en el ejemplo que hemos considerado, no. Puede ser un alcohol primario, secundario o terciario. Ahora, habíamos dicho, ¿no? Directamente a los ejemplos nos vamos a ir. Acá teníamos el etano. Y ahora, por la sustitución, tenemos el famoso etanol. ¿Sí? En este caso, tenemos directamente, acá teníamos, ¿cuál es el nombre de este compuesto? Ya está sustituido. Propanol. ¿Perdón? Propanol. Propanol. Muy bien. Propanol. Uy, no sé por qué, seguramente el internet siguen ingresando, pero creo que es el internet. Se salen y vuelven a ingresar. Ya. Entonces tenemos acá 1-propanol. Y en este caso, ¿cuál es el nombre? 2-propanol. 2-propanol, porque estamos usando el localizador, ¿no es cierto? Tenemos carbono 1, carbono 2 y 3. Entonces, está en el segundo. Decimos 2-propanol. En este caso, ¿cuál es el nombre? Está enumerado y todo. 2-butanol.
2, porque está, el alcohol está en el carbono 2, ¿no ve? 2-butanol. Ahora, acá, ¿qué tenemos? Miren, tenemos un doble enlace. Y tenemos acá el alcohol. Y acá tenemos el doble enlace. ¿A quién damos preferencia? Al doble enlace. Entonces, ubicamos 3-hexen, ¿no? Porque es doble enlace. 1-ol, ¿no? En el carbono 1. Y acá tenemos un radical. Miren, tenemos un radical y acá tenemos el alcohol. Entonces, nosotros decimos, ¿no? 3-metil, 1-penta, ¿sí? Ahora, si nosotros tenemos, en este caso solo teníamos un alcohol, ¿no es cierto? Pero si tenemos más de 2 alcoholes, ¿no? Por ejemplo, acá podríamos tener otro alcohol. Acá, digamos, hay otro alcohol, ¿no? En ese caso, ¿qué pasa? ¿Cómo nombramos? Igualito, como hemos visto la nomenclatura, ¿no? Usamos, ¿no? Los prefijos diol, triol, tetraol. Igualito. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué tenemos? Acá tenemos, miren, 2 alcoholes. ¿No es cierto? 2 alcoholes tenemos. Y en este caso, ¿cómo hacemos? Con el di, ingeniera, di. Ya. Aquí, un alcohol, 2 alcoholes. ¿Cuántos carbonos tenemos? 2. 2. Entonces, ¿de qué compuesto estamos hablando? Etano, diol, ¿no? En este otro caso, tenemos 1, 2, 3 alcoholes. ¿Cuál es el nombre? Propano. Glicerina. Muy bien. Propano triol. ¿No es cierto? Acá tenemos un alcohol, 2 alcoholes. Decimos en el 1, en el 3, ¿no? Tenemos el butano di, porque es 2. Posible pregunta de examen, ¿no? Uso de los prefijos. Simple. Muy bien. ¿Hasta ahí tenemos dudas? No, Inge, está claro. Acá tenemos, mira, un alcohol. Acá tenemos otro alcohol. Tenemos además un radical y a la vez tenemos un doble enlace. En este caso, ¿qué tenemos que hacer primero? Se le da prioridad al radical. Ya, muy bien. Entonces, nosotros consideramos al radical, ¿no? Para nombrar. Entonces, ¿cuál es el nombre? Tresmetil. 3-metil. Ya, carbono 1, carbono 2, carbono 3. 3-metil. 3-penten. 1,2. Acá está. 1,2 di. ¿Sí? Muy bien. Entonces, no hay dudas hasta aquí, jóvenes. El último, ingeniera, por favor. Bueno, en este caso, damos preferencia para nombrar, ¿no es cierto? Siempre al radical, primero tenemos que ir nombrando, ¿no? Como en la otra nomenclatura, en toda la que hemos visto.
siempre el radical. Entonces, una vez que nosotros tenemos ya localizados, ¿no? Los carbonos, directamente nombramos, ¿ya? Decimos, ¿dónde está el radical? 1, 2, en el 3 está el radical. Entonces decimos 3-metil, ¿no? ¿Dónde está el triple enlace, el doble enlace, perdón? En el carbono 3 también está el doble enlace. Por eso decimos 3-pentén, porque es doble enlace, ¿no? 3-pentén guión, ¿dónde están los alcoholes ahora? En el carbono 1 y en el carbono 2, ¿no? 1,2. ¿Cuántos alcoholes hemos visto? Que son 2. Y por lo que son 2, nosotros usamos el DIO. ¿Ahora sí? Sí, G. Ya. Dije, gracias. Porque, muy bien. Los fenoles. Los fenoles prácticamente, ¿no? Son la sustitución de uno o más hidrógenos del benceno, ¿ya? Por el hidroxilo. Entonces, como nosotros sabemos, ¿no? Esto ya hemos visto que es un fenol, ¿no? Un fenol. Y en este caso, ¿no? Acá tenemos. Podemos nombrar, estos son sus nombres comunes, pero nosotros podemos ir nombrando, haciendo la posición. ¿Cuál sería? Acá. Para nosotros es esto un hidroxibenceno, ¿no? Por ejemplo, para esto, su nombre es hidroxibenceno. ¿Sí? ¿Jóvenes? Para esto es un hidroxi. Sí. ¿Ya? Ahora, para este otro, ¿cuál es el nombre? Para este. Y el alcohol. ¿Ah? Claro, ese es su nombre común, pero su nombre, la que nosotros estamos haciendo la nomenclatura, sabiendo que ese es el carbono 1, ¿qué sería? 1, 2, ¿qué sería? Dicten. 1,2 hidroxi. Hidroxibenceno. ¿No es di? Dioxi. Dihidroxibenceno, ¿cierto? ¿Sí, jóvenes? Dice. Ya. Entonces, sigamos. En este caso, ¿cuál sería el nombre? 1,3. Ya. 1,3. Di. A ver, un coscosón. Al que despierte. Ya. Dihidroxi. Benceno. ¿Sí? Eso sería. Esito sería. ¿No ve? Ahora, en el siguiente, ¿cuál sería? Acá. ¿Cuál sería? 1,4. Muy bien, lo mismo. ¿A ver? Ya. 1,4 hidroxibenceno. En este caso, 1,2. a 2,4 ¿ya? hidroxibenceno. ¿Cuánto? 3. Muy bien, eso es. 1,2 4 hidroxibenceno. Muy bien, excelente. Benceno. Trihidroxibenceno. Así sería el nombre. ¿Está bien, jóvenes? Sí. ¿Está claro? Ya creo. ¿Perdón? Muy claro está ahí. Ya.
Muy bien, entonces eso es fenoles. Fenoles, fenoles. Tioles. En los tioles prácticamente es lo mismo, con la única diferencia que nosotros directamente reemplazamos por un azufre, ¿ya? Acá el oxígeno que teníamos, ¿se acuerdan? Ahora se reemplaza por un azufre. Por eso también se llaman compuestos azufrados. ¿Ya? Es lo mismo que hace rato que hemos visto, pero en vez de oxígeno acá tenemos el azufre. ¿Ya? Y el nombre, ¿cuál es el nombre? Directamente nosotros de un alcohol que teníamos de metanol, ahora por lo que se ha sustituido este oxígeno por un azufre, se llama metanotiol. La terminación tiol tenemos acá. No sé si me dejo entender, jóvenes. Ya. En este caso, miren, 1, 2, 3, ¿no? 3, entonces prácticamente hablábamos de 1 propanol, ¿no? Ahora, como hemos sustituido este oxígeno por un azufre, ¿cuál va a ser el nombre? Propano. Tiol, ¿no ve? Porque estamos hablando de tioles. ¿Sí? No hay más. Eso es respecto a los tioles. ¿Están cansados? Sí. Ya. Entonces, hasta los tioles por hoy día. La práctica. Vamos a la práctica. ¿Que no querían practicar? No. ¿Cómo no? Tienen que trabajar. Aquí es trabajando. Trabajando se aprende. Muy bien. Aquí tenemos la práctica. No nos falta mucho. Así que al próximo vamos a acabar esto en una patada y nos vamos en orgánica. Ok, aquí tienen la práctica 1, ¿ya? La práctica 1. De momento pueden tomarle una fotito, no sé, un script, algo. Porque no sabemos. ¿Podrían forma mandarlo ya al está grupo, bien. por favor? ¿Perdón? ¿Podrían mandarlo al grupo, por favor? Si es que pueden sacar captura. Pueden sacarle captura, les decía, porque todavía creo la plataforma no está, pero si está, lo voy a subir. Si no está, no. Una captura. Al grupo de WhatsApp, ingeniera. Alguien de buen corazón. Ya dije. Muy bien. Yo lo veo. Ok. Ya. Sí. Entonces, miren, no está complicado. Ya la práctica 1, realizar la tabla de prefijos, ¿no ve? Lo que hemos aprendido nosotros, met, et, eso, pero ustedes lo van a hacer de 10 al 20, ¿ya? Van a hacer, aquí les he reducido bastante porque esto eran a 15, a 15, a 15 y era mucho. Ya, esto para empezar, después ya vamos a hacer más ejercicio. Sí, vamos a hacer 7 compuestos alcanos, alquenos, o a 10 los redondeamos. No, sí. Alquinos. A 5. 7, está bien. Ya les he 5. reducido. Ya. Acá tenemos 5 compuestos aromáticos, ¿no? Los que conocemos. 5 compuestos de alcoholes, ¿ya? Estos, por ejemplo, no son de las más sencillas, ya van a ser con intermedias, así. Bonito. 5 compuestos de éteres. Esto todavía. Hasta alcoholes. Van a ir avanzando. Esta práctica no me la van a entregar todavía. Ya vamos a terminar todo esto y recién me lo van a entregar. Pero vayan avanzando hasta lo que hemos visto. Alcoholes. Alcoholes, ¿no? Sí, hasta alcoholes. Ya. ¿Ok? Después, la próxima, vamos a avanzar lo que son éteres, aldehídos, cetonas, ácidos. Entonces, ahí vamos a ir bien realizando su práctica.
¿Ok? Ya, listo, Inge. Muy bien, lo van a Listo, tener Inge. en su cuaderno, no me lo van a subir por si acaso, no, porque la revisión va a ser complicada. Una vez que terminemos, recién lo van a subir las prácticas, ¿ya? Listo, Ya, sí. Inge. Dime, Ya, dime. Inge. No estoy en el grupo de química, le quería decir. Ahorita lo he mandado ya la imagen, pero al grupo que tenemos entre el paralelo entre todos. Pero en el grupo de química no estoy, no me ha incluido, creo. A ver, escribime y yo te voy a pasar el enlace. Ya, está bien.